Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, es un placer como todos los lunes empezar este programa de Por Israel saludando a Israel Winnicki. Hola Israel, ¿cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar con los temas de hoy, siempre recordamos Por Israel en Voz es un programa que venimos realizando ya desde hace bastantes años en colaboración con la página web porisrael.org, un proyecto en internet de comunicación muy interesante, de verdad, con muchos artículos también traducidos de otros idiomas al español, información en español sobre lo que ocurre en Israel con una óptica, con mucho rigor, y eso es lo que echamos de menos muchas veces cuando se habla de Israel, ¿verdad? Y este programa, como digo, lo venimos realizando en colaboración con Por Israel. Hoy vamos a hablar de actualidad y también del pasado, un pasado que, bueno, aunque tiene ya unos cuantos años, pero todavía podemos hablar de algunas consecuencias. Pero empezamos en Israel y empezamos hablando de esa espiral de violencia que se vive en Judea y Samaria y, como me precisaba Isi, por los dos bandos. Exacto. La semana pasada yo hice una especie de llamamiento, pero parece que como todos los llamamientos no son escuchados cuando se trata de la paz, siguen produciéndose actos de violencia, siguen lanzamientos de piedras, cócteles molotov, disturbios, ataques por uno y otro lado, intentos de apuñalamiento, y por supuesto esto trae su resultado en muertes, en heridas, en más odio. Se sigue avivando el fuego. Ya la autoridad palestina, en lugar de tomar medidas concretas para detener la espiral de violencia, quiere llevar a Israel a la Corte Internacional de Justicia por la muerte del bebé palestino, y ahora se agregó la muerte del padre. Israel está realizando detenciones entre fanáticos. Yo me pregunto, ¿a dónde va a llevar esto? ¿A dónde va a llevar? ¿Qué va a traer de positivo? ¿Va a mejorar la situación del pueblo palestino por arrojar unas piedras o por intentar apuñalar a un israelí? ¿Va a mejorar la situación del pueblo israelí si queman una iglesia? No. Es hora de detener esta locura. Acá yo tengo trato con muchos árabes. A ellos no les interesa la violencia. Quieren vivir en paz. Quieren trabajar en paz. Como también quieren vivir en paz y trabajar en paz los judíos. Sin embargo, hay líderes que siguen instigando. Y hay líderes que siguen avivando el fuego del odio. Irán, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, dicen que van a seguir apoyando la resistencia anti-israelí. Jamás llama a atacar a israelíes porque consideran que desde la muerte del bebé todo israelí es un objetivo legítimo. Por el otro lado, los grupos fanáticos que siguen proclamando que hay que destruir al Estado para construir el nuevo reinado del Mesías. Estamos rodeados de locos, de locos. Yo me pregunto, ¿es mucho pedir un poco de cordura? ¿Es mucho pedir que de los dos lados de una vez por todas nos sentemos y hablemos de paz en vez de violencia?
pregunta que queda flotando. Pues sí, la verdad es que sí, Israel. Así están las cosas, la verdad, ojalá se pare de alguna manera. Este es el llamamiento, lo que pensamos todos. No sabemos a quién contribuye esta espiral. La verdad es que, bueno, a algunos, de alguna manera. Seguimos, hablemos ahora de un día de agosto. Hoy, cuando estamos grabando este programa, seguramente ustedes lo están escuchando el día 11 de agosto, pero hoy, día de agosto, queremos recordar una fecha desde luego trágica para el pueblo judío y también para el pueblo español. Bueno, muchos judíos, los judíos eran españoles, hay que dejarlo bien claro, y fueron expulsados de su país simplemente por una cuestión de intolerancia religiosa. Era 1492, los reyes católicos, con mano de hierro, que se afianzaron al poder de una España que estaba dividida, y la unieron, y como digo, con puño de hierro, construyeron para muchos historiadores, primer Estado moderno a base de una expulsión que, como hablábamos también Isi y yo antes, fue terrible para España. Sí, antes que nada vamos a historiar un poco cómo nace la comunidad judía en España. La comunidad judía en España es más antigua que España misma. Los primeros judíos, según se ha podido comprobar a través de hallazgos arqueológicos, llegaron a España en la época del reinado del rey Salomón. Está escrito en la Biblia que había una sociedad comercial entre fenicios y judíos, sobre todo de la tribu de Zebulún, que eran navegantes, y fundaban factorías. Esas factorías daban origen a pueblos. Y así fueron estableciéndose judíos en España. Una comunidad judía que fue arraigándose cada vez más, y sobre todo cuando se produce la invasión musulmana, vienen más judíos provenientes de Oriente y van formando quizá una de las comunidades más fuertes de la Edad Media. Mientras en el resto de Europa todo estaba sumergido en el oscurantismo, aunque yo no quiero hacer una acotación al margen. Si alguien estudia atentamente la Edad Media, va a ver que no era una edad tan oscura como dicen, simplemente que está aprisionada entre dos esplendores, el esplendor del Imperio Romano y el esplendor del Renacimiento, pero tiene su brillo propio. No viene al caso en este momento, pero no era tan oscura. En la comunidad judía española, como dije, comienza a interactuar con la comunidad musulmana y la comunidad cristiana. Tan es así que, por ejemplo, el rey Alfonso el Sabio utiliza los servicios de judíos y musulmanes como ministros, como traductores, como médicos. Los más grandes filósofos y poetas judíos salieron de España en esa época, como Maimónides, que inclusive Maimónides no tuvo que huir de España a causa del extremismo cristiano, sino a causa del extremismo musulmán, cuando los almohades conquistan Córdoba, que serían los fundamentalistas islámicos de esa época. Y es así como la comunidad se va desarrollando. Pero ¿qué ocurre? Comienza también
a tener más influencia la Iglesia. Comienzan a partir del siglo XIV persecuciones contra los judíos, a los que se toman como aliados de los moros contra los que se está combatiendo. En 1492, los reyes Fernando e Isabel conquistan el último baluarte musulmán en España, Granada. Entonces quieren crear una unidad en España. ¿Qué unidad? Una unidad religiosa. Pero eso no lo podían lograr mientras existieran judíos. Entonces comenzaron ya antes se había empezado a presionarlos para que se convirtieran. No aceptaban, muy pocos aceptaban la conversión. Entonces decidieron firmar el decreto de expulsión, donde se forzaba a todos los judíos, sin importar rango y edad, a abandonar España. Primero se había dado como fecha el 3 de agosto, pero se prorrogó 7 días más, y el día 10 de agosto todos los judíos debían abandonar España. Entre los que abandonaron el país figuraba don Isaac Abarbanel, quien había sido una especie de financista de la corona, una especie de ministro de Economía. Los reyes le habían ofrecido inmunidad, poder seguir con su culto, todo con tal de que se quedara, pero él prefirió irse con sus hermanos. No voy a detenerme a explicar todas las vicisitudes que pasaron, sino que voy a hablar de las consecuencias que tuvo esa expulsión para España misma. El judío en España era el artesano, era el médico, era el banquero, era el intelectual. Con la expulsión, todo eso que se podría definir como una clase media desapareció. ¿Qué es lo que quedó en España? La nobleza, el clero y el campesinado. España empezó a caer en una época de decadencia. Tan es así que muchos de los expulsados que llegaron a Turquía eran mentes brillantes, llevaron al sultán a decir, y a los reyes de España se los llama sabios, expulsando a esta gente. Por supuesto, muchos judíos quedaron en España convirtiéndose, pero las vidas de ellos no fueron fáciles porque estaban bajo la mira de la Inquisición permanentemente. Se les vigilaba, se ponían en las iglesias bandos donde se describía qué costumbres había que observar para detectar a un judaizante. Entre ellas estaba cambiar las sábanas los viernes, guardar el ayuno de Esther. ¿Por qué el ayuno de Esther? Tenía un significado muy grande para ellos. Así como la reina Esther tuvo que ocultar su identidad, ellos tenían que ocultar su propia identidad.
su negativa a comer carne de cerdo. Y eran perseguidos, torturados, asesinados. O sea, el 10 de agosto marca no solo una fecha trágica para el pueblo judío, sino que se puede decir que fue una fecha trágica para España. Pues sí, desde luego, Israel, así lo contemplamos incluso a día de hoy en España. Sentimos que desde aquí, también desde Radio Sefarad, que la historia merece ser contada de otra forma para los chicos, y también las figuras de algunos célebres autores españoles, que también eran judíos, cuyas vidas, cuyas obras no son estudiadas, son ignoradas simplemente, y a día de hoy, te lo digo, y sí, nosotros seguimos reivindicando figuras como el mismo Maimónides que has dicho, u otros, cuya obra, grandes poetas, grandes matemáticos, grandes médicos que forman parte del legado. Perdón. Sí, dime. Juan Alfonso de Baena, Uh-huh. el autor del Cancionero de Baena, Por ejemplo. el primer ejemplo de poesía medieval española. Uh-huh. Claro, y aún a día de hoy, y sí, te digo que sigue habiendo una laguna enorme en el currículum escolar en temas de historia, con estas figuras tan trascendentales que no se estudian en historia de España, y bueno, queremos ver en eso también simplemente el hecho de que eran judíos, porque no entendemos por qué otras figuras se estudian y estas no. En fin, seguimos con nuestras reivindicaciones, y sí, y desde aquí, desde Radio Sefarad, también desde porisrael.org, queremos contarles lo que a veces no nos cuentan y nos parece muy importante. Así que muchísimas gracias, Israel, por tus palabras. Confiamos en volver a hablar contigo dentro de 7 días. Si Dios quiere.